Seguimos mirando hacia la provincia de Salamanca y llega el momento de charlar con nuestro siguiente invitado, al que le agradecemos muchísimo que esté con nosotros. Él es Anselmo Matilla, el rector del Seminario Menor de Ciudad Rodrigo. Muchísimas gracias, Anselmo, por estar con nosotros. Gracias a vosotros, Anaster. Un placer. Que además, durante todas estas jornadas de confinamiento, estas jornadas tan duras que hemos vivido, Anselmo, han supuesto un reto, lo veíamos a través de las redes sociales, incluso como párroco para oficiar las Eucaristías. Pues sí, la verdad que bueno, pues ha sido un reto, algo totalmente nuevo. Yo nunca me planteé retransmitir nada por internet, pero claro, ante esta situación hay que estar cerca de la gente y bueno, pues esta situación precisamente nos ha enseñado que los medios digitales nos ayudan mucho para estar cerca, y la verdad que ha estado genial. Y bueno, no solo para la gente, sino también para mí, porque te sientes acompañado en la Eucaristía. Uh-huh. Cuéntanos, ¿dónde desarrollas tu labor? Porque lo hemos visto en la Fuente de San Esteban, pero no solamente es este pueblo el que llevas. Claro, yo soy párroco de 4 pueblecitos del Campo Charro, la Fuente de San Esteban, y otros 3 que son anejos a la fuente, que son Santa Olalla, Boadilla y Muñoz. Lo único que como soy rector del seminario, pues he tenido que residir aquí en el seminario de Ciudad Rodrigo, porque claro, había que hacerse cargo de la coordinación de las clases online, de que todo el mundo estuviera a punto, de atender llamadas de padres, de alumnos, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues lo hemos ido compaginando un poquito así, todo. Bueno, en primer lugar, ahora hablaremos también del seminario, porque imagino que, bueno, pues hay mucha tarea por delante, y más ahora que parece que ya estamos a las puertas prácticamente de un nuevo curso escolar, pero me gustaría preguntarte también por cómo han vivido los feligreses ese acercamiento de la Eucaristía tan particular a través de las redes sociales, porque a través de las redes sociales también se puede evangelizar y llegar a la gente. Pues la verdad que fue algo, lo primero que fue algo providencial. Fue algo providencial porque yo, cuando supe que cerrábamos los templos y que no se podrían hacer celebraciones, se me ocurrió hacerlo por internet. Pensé hacerlo desde mi Facebook, pero luego Fran Zaera, que es el responsable de la página del aeroplano, me dijo que lo hiciéramos por ahí, a lo cual le estoy pues infinitamente agradecido, porque además llegas a mucha más gente. Y la verdad que la acogida ha sido muy, muy buena, tanto por parte de la gente de las parroquias, incluso gente mayor que los hijos, los nietos les han facilitado pues que puedan asistir a la Eucaristía por internet, y sobre todo es que es incalculable los lugares a los que llega, porque ha escuchado gente de Salamanca, de Madrid, incluso desde Barcelona, nos han escuchado desde el otro lado del océano, gente que estaba pues en Latinoamérica. Entonces, y toda gente relacionada con las parroquias o bien con mi pueblo Tamames, que también pues hay gente que se ha conectado. Entonces, pues ha sido una acogida muy, muy buena, y sobre todo se han sentido acompañados. Desde luego no es como una misa habitual, presencial, pero al menos se han sentido acompañados y han sentido una palabra de aliento, que es lo más importante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con tu espíritu. Nos ponemos en las manos del Señor y, como cada día, le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Quizá muy necesaria durante estas jornadas, y ya es necesaria durante nuestro día a día, en toda esta situación que para todos ha sido sin duda nueva, y que, bueno, pues que quizá nos hace realizarnos más preguntas. Esta situación puede acercarnos también a la fe, a Dios. Por supuesto, pues mira, llama la atención, Ana, que mucha de la gente que se ha conectado es precisamente gente que no suele ir ni a diario ni los domingos a la iglesia. Entonces, pues el que reciban una palabra de aliento, yo no sé si van a volver a la iglesia o van a venir a la iglesia después de la situación que hemos vivido, pero al menos se han sentido acompañados, y al menos han sentido una palabra de esperanza, y han sentido a Dios cerca. ¿Qué más queremos? Es decir, que es al final lo que pretendemos, que sientan cerca el amor de Dios.
Ujú. Ahora, Anselmo, tenemos por delante unas semanas de transición, podemos decir, en las que hay que adaptar cada uno de estos templos a la llegada de los feligreses y, sobre todo, a la preservación de la salubridad también en estos espacios, que aunque son espacios de fe, pues también son espacios físicos y hay que mantener estas distancias de seguridad. Imagino que estaréis trabajando mucho en todas estas medidas. Claro, claro, yo llevo ya 15 días preparando cosas, pero sobre todo esta semana, pues claro, hay que ponerlo ya todo a punto porque, por ejemplo, ayer por la tarde tuve la primera Eucaristía en la Fuente de San Esteban, ayer jueves por la tarde. Entonces bueno, pues claro, hay que en los pueblos pequeñitos es fácil porque va poca gente, la mayoría es mayor. Los mayores se les recomienda no asistir porque para que no puedan contagiarse y tal, entonces es fácil prepararlo. Pero claro, en los pueblos más grandes es más complicado. Entonces en La Fuente hemos creado un grupo de voluntarios que van a ir con sus acreditaciones, pues uno toma el termómetro, otro la temperatura con el termómetro, otro está en la puerta dando hidrogel, otro se encarga de echar lejía en el felpudo para que la gente pues cuando entre pise sobre el felpudo, otro de abrir y cerrar las puertas de entrada y de salida, otro se encarga de fumigar con una mochila de fumigar los bancos. Otras señoras se encargan de limpiar el suelo con lejía cuando acabe la celebración. Es decir, aunque sea, pues suene un poco obsesivo, es una obsesión porque la iglesia es un lugar hiperseguro, ¿no? Y entonces, bueno, pues en la mayoría, en todos los pueblos va a hacerse de una manera semejante, fumigando los bancos, dando hidrogel y llevando mascarillas, sobre todo la mascarilla va a ser algo obligatorio como lo está siendo ya a nivel de toda España en lugares públicos. Es emocionante este reencuentro con los feligreses porque vemos que sobre todo para aquellas personas que no han salido a la calle durante estas jornadas también supone un acontecimiento el volver. Hemos visto imágenes de nuestros pequeños, de los mayores también saliendo a la calle. Imagino que este contacto de nuevo con ellos, bueno, contacto en la distancia, pero contacto al menos más visual, sin pantallas de por medio, sea también emocionante. Pues ciertamente, bueno, ayer la primera Eucaristía pues fue muy especial, claro, porque, hombre, yo he celebrado algún día en Semana Santa, por ejemplo, fui algunos días a la Fuente de San Esteban a celebrar desde allí, pero claro, sin gente. Es decir, va a ser el primer día que se celebre con gente. Es verdad que ha habido algunos días que ha abierto la iglesia, que ha ido gente a confesarse, a rezar, muy poquita, pero han estado, pero claro, la primera Eucaristía ha sido algo muy especial, muy especial. Entonces, pues no sé, yo creo que también ayuda a dar importancia a la Eucaristía y a no cosificarla, ¿no? Es decir, a valorarla incluso más, valorar lo que significa el sacramento y recibir al Señor realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues ayer fue muy emotivo, claro. Uh-huh. Hablábamos bueno, pues las Eucaristías, de tu trabajo en las parroquias, pero también queríamos hablar de esa otra parte, como nos comentabas antes, de las clases en el seminario, que hemos visto a través de Instagram incluso, que has ofrecido algunas. ¿Qué tal lo han vivido los alumnos? Bueno, pues los primeros 15 días fueron muy complicados porque, claro, no estamos ni profesores ni alumnos, estamos acostumbrados a trabajar online. Además, sí, mi opinión, una de las cosas que nos ha enseñado esta pandemia es que las clases presenciales son algo insustituible. Es decir, para adolescentes, para chavales, son algo insustituible. Los chicos, de hecho, han estado pues echando en falta el venir a clase. El otro día me decía uno de los chicos del seminario, dice, jo, nunca jamás había tenido tantas ganas de volver al colegio. Me decía. Y entonces, claro, fueron 15 días muy duros. Luego ya cuando acabaron las vacaciones de Semana Santa y me reuní con los profesores y decidimos que trabajábamos todos por la plataforma de Microsoft Teams, hemos seguido dando clase. Otra cosa será la evaluación, lógicamente, pero hemos decidido que lo primero eran los alumnos y entonces había que seguirles proporcionando temario y proporcionando conocimientos y han respondido muy bien. Y los profesores también, estoy muy orgulloso del equipo de profesores del seminario y de los chicos, pues evidentemente también. Aparte luego hemos trabajado a otros niveles con ellos, pues ellos también se han conectado a las Eucaristías porque esto es un seminario, no es un colegio habitual. Entonces hay que cuidar también esa dimensión un poco espiritual, pastoral y vocacional, ¿no?
con ellos, así que estoy muy muy contento de cómo ha ido. Y decíamos antes también que preparando el próximo curso, que Claro. ya hay que comenzar con las matriculaciones. Sí, ya hemos lanzado la oferta educativa, ¿no? Es decir, esto es un centro de ESO y bachillerato, educación secundaria y bachillerato. Está abierto a alumnos que tengan inquietud cristiana e inquietud vocacional. Es un centro pequeño, lo cual va a facilitar, no sabemos cómo vamos a empezar en septiembre, por tanto, el hecho de ser un centro con pocos alumnos facilita que vuelvan presencialmente a clase, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí estamos, a ver si hay gente que se matricula. También me estoy poniendo en contacto con los párrocos para pues, si tienen algún chaval majo y tal que pueda insertarse en este centro académico, pues también, ¿no? Es decir, y claro, con cierta incertidumbre, porque no sabemos cómo va a ir la cosa en septiembre. Mi opinión es que tenemos que empezar a recuperar pues las clases presenciales con cierto respeto, pero sin miedo. Y sobre todo, pues teniendo las medidas de seguridad básicas. Evidentemente la mascarilla va a ser nuestro día a día, el hidrogel también, los 2 metros de distancia, al menos de momento también. Entonces, si los chicos vuelven a clase, que yo creo que tienen que volver, pues vamos a tomar ese tipo de medidas también de manera muy rigurosa. Decías antes, Anselmo, una cosa muy interesante y es la importancia de las clases presenciales, sobre todo para los chicos, de la que nos hemos dado cuenta ahora. Y quizá también quería añadir, no sé qué opinas, la importancia del profesor, que muchas veces no se le valora quizá lo suficiente. Sí, la verdad que es otra cosa que hemos comprobado. Es decir, nuestros chicos, hablando con alguno de los alumnos, cuando nos conectamos en clase y tal, me decían, si antes valorábamos el seminario, ahora lo valoramos más, porque los profesores habéis estado muy, muy pendientes. Y claro, es verdad que se valora la figura del profesor y que los profesores, por desgracia, esto es una opinión personal, han sido los grandes olvidados de esta pandemia, y a pesar de que hemos echado muchísimas horas de trabajo, muchas más de las que nos correspondería, porque claro, implica preparar las clases de otra manera, explicar de otra manera, hay que echarle muchas horas, ¿no? Y corregir todo, porque tienes que corregirlo todo al dedillo y tal, para que los alumnos comprendan las dudas. Y entonces, bueno, pues yo creo que sí, que los alumnos han vuelto a valorar incluso más, ya lo valoraban, pero valoran más la figura del profesor. El seminario. 250 razones de la providencia. 250 años no bastan para decir gracias. Pinturas de 2 artistas antiguos alumnos del seminario nos dan la bienvenida a la exposición. San Blas, de Ramón Sánchez Tello, y San Francisco de Asís, de Jerónimo Prieto. La figura de San Francisco, tan presente en la Catedral Civitatense, nos habla de los inicios de nuestra diócesis. Cuando San Francisco pasa por Ciudad Rodrigo, la diócesis civitatense se halla en plena construcción de la Catedral románica. Esta figura y el auge del franciscanismo, sobre todo en el siglo XV con la provincia de San Miguel Arcángel que tiene en Ciudad Rodrigo su capital, nos habla de un santo que ha contribuido a configurar las gentes de Ciudad Rodrigo y de su diócesis. Unos documentos esenciales para comprender nuestra historia se exponen en esta primera vitrina. La decisión del obispo civitatense Monseñor Antonio Cayetano Cuadrillero y Mota, refrendado por el rey Carlos III, cuya cédula se expone, y la carta del obispo, las Constituciones, el primer libro de cuentas desde el año 1971 a 1975 del primer rector, nos evocan aquellos momentos tan decisivos en la creación del seminario. Casi un siglo después, Monseñor Narciso Martínez Izquierdo, obispo de Salamanca y administrador apostólico de Ciudad Rodrigo, funda el Colegio Privado San Cayetano. Nuestra biblioteca tiene los fondos bibliográficos más antiguos que se conservan en Ciudad Rodrigo. Es considerable el fondo de libros del siglo XVI y XVII. Ya en la exposición que el seminario realizó en el 4º centenario de la muerte de Cervantes se mostraban algunos libros del inicio del siglo XVI, junto con la colección de Quijotes de Manuel Belda.
Para esta ocasión, nos parecía oportuno mostrar algunos de nuestros incunables y otros posincunables de nuestra biblioteca. 7 libros para reconocer la importancia del seminario a la hora de mantener el patrimonio cultural. Algunos de estos libros de nuestra biblioteca proceden de las desamortizaciones de conventos y de donaciones de obispos y profesores. 7 títulos para admirar, situados en este pozo del saber que nos sirve de vitrina. La música siempre ha estado muy presente en la vida del seminario. La música ha jalonado no solo la vida religiosa, las celebraciones litúrgicas del seminario o las solemnidades de la catedral, donde además de la capilla musical catedralicia solía intervenir la Schola Cantorum del seminario. Algunos alumnos de la institución llegarán a ser grandes músicos, como Dámaso Ledesma, Miguel Alonso o Luis Prieto. La celebración de la Eucaristía es el centro de la vida de la Iglesia y el centro de la vida del seminario. Se muestran en esta vitrina algunas piezas valiosas de nuestro ajuar eucarístico. 2 copones tienen que ver con Monseñor Enciso, quien reformó la capilla mayor en los años 50 del pasado siglo. La custodia, procedente de un taller madrileño del siglo XVII. El copón, de don Máximo Yurramendi, también de los talleres Granda, Madrid, 1946. Un cáliz de plata dorada del siglo XVII, una naveta de plata en su color del siglo XVII. Cajita hostiaria, taller tormesino, tercer cuarto del siglo XVI. Cierra el capítulo la reliquia de San Cayetano, magníficamente limpiada por la joyería Vasconcellos de Ciudad Rodrigo. ¿Están preocupados los alumnos, notáis, por las evaluaciones? ¿Están nerviosos este año? Además, ¿cómo es esta situación tan nueva? Hombre, un poquillo, pero yo creo que también, es decir, hombre, lógicamente hay que valorar el esfuerzo y ha habido, si hay chicos que no han dado el callo y no han estudiado, pues hay que ser justos, ¿no? Pero también es verdad que estamos en una situación muy, muy, muy especial. Y aunque están nerviosos por los exámenes, sobre todo los de segundo de bachillerato con la EBAU, porque aunque la EBAU pues han rebajado un poco la exigencia y tal y cual, pero sigue siendo un examen oficial. Entonces están nerviosos. Pero bueno, yo noto un ambiente de cierta calma, ¿no? Es decir, de confianza y de que también los profesores vamos a ser, dentro de la exigencia que hay que tener, vamos a ser también comprensivos. Bastante han tenido los chicos con asumir una situación de confinamiento tan drástica y tan dura y con aguantar en sus casas, ¿no? Y creo que también la evaluación tiene que ser más de tipo continuo que de exámenes. Los exámenes online son muy difíciles de hacer. Yo ayer hice uno y claro, pues es muy difícil de hacer. Hay que evaluar de manera práctica, trabajos, maneras de saber que los alumnos han aprendido, pero bueno, es decir, también ciertamente levantando un poco la mano y siendo comprensivos, ¿no? Quizá esto, al hilo de lo que has dicho, Anselmo, nos haga replantearnos un poco la manera de educar, hablando más en función de lo que has dicho de esa evaluación más continua, de ese aprendizaje continuo y constante, más que el llegar a una prueba final y colocar todos los conocimientos sobre un papel. Pues yo creo que sí, yo creo que nos ha ayudado y creo que los profesores, a partir de ahora, aunque sigamos dando clases magisteriales, yo soy muy tradicional para eso, soy muy de clases magisteriales. A mí me valió cuando estudié y entonces pues estoy convencida de que sirven las clases magisteriales, ¿no? Pero sí que es verdad que tendremos que empezar a valorar mucho pues el trabajo personal, y que ya se valoraba, porque aquí en el seminario, al ser tan pocos alumnos, pues casi un examen es un trámite, los conoces desollados, como se suele decir, ¿no? Entonces el examen es un trámite y si hay algún alumno que no está para aprobar, en el examen lo único que haces es ratificar lo que ya sabías, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí, y también la aplicación de métodos online, es decir, de plataformas educativas, del uso de este tipo de elementos, también se va a introducir en las aulas, ¿no? Un poquito más. Entonces, bueno, pues si ya utilizábamos un poquito las TICs, ahora un poquito más, ¿no? Así que sin renunciar, lógicamente, y en eso yo creo que tenemos que seguir así, sin renunciar a las clases presenciales, ¿no? Y a las clases magisteriales.
¿Qué mensaje les dejaríamos, Anselmo, para todos estos alumnos que, bueno, pues que además tienen este privilegio? Yo considero que es un privilegio estudiar en el seminario por todos estos argumentos que nos ofrecías y también por esa atención más personalizada, esa posibilidad más abierta de volver a las aulas porque son menos alumnos y las distancias se mantienen. ¿Qué mensaje les daríamos? Pues a los alumnos que siguen en el seminario, mucho ánimo, que los queremos muchísimo, que los hemos echado mucho de menos todos, desde el rector a los educadores y a los profesores. La verdad que la casa está muy vacía sin sus voces y sin sus correteos, pero bueno, que mucho ánimo y que seguiremos adelante y que a plantearse todo, es decir, desde los estudios a la propia vocación. Y aquellos alumnos que se estén planteando venir al seminario, pues también ánimo, que no tengan miedo, que esto es una casa normal, lo único que con un carácter muy cristiano muy marcado y vocacional muy marcado, y que, bueno, pues se encontrarán aquí con un grupo de profesores excelente, con una educación muy personalizada y con una educación en valores humanos y cristianos que no van a encontrar en otros sitios. Y ya abusando de tu confianza, Anselmo, te voy a pedir un mensaje para los feligreses, para la sociedad, para toda la población no solamente de estos pueblos que llevas, sino también, bueno, pues ahora tenemos alcance provincial, nos está viendo la provincia de Salamanca. ¿Qué mensaje les damos después de esta situación tan compleja que hemos vivido? Pues, parafraseando a San Juan Pablo II, hay que decir: no tengáis miedo. Y bueno, no es una nueva normalidad la que iniciamos, es la vuelta a nuestra vida merecida y diaria. Así que tengamos confianza, mucha precaución, mucha mascarilla, mucho hidrogel, pero mucha confianza también. En nuestras parroquias Dios nos espera y también nos esperan nuestros hermanos y nuestros amigos y nuestros familiares, a los que pues hay que darles un enorme abrazo en cuanto podamos. Así que ánimo a todos, saludo especialmente, lógicamente, y se lo mando a mis parroquias, a La Fuente, a Guadilla, a Muñoz, a Santa Olalla, y también a mi familia, que también lo está viendo. Y nada, que al toro y adelante, que el virus no puede con nosotros. Qué mensaje más bueno, nos vamos a quedar con él. Muchísimas gracias, Anselmo. Esperamos que todas estas jornadas que quedan por delante, aunque con incertidumbre, den sus frutos y que todo este trabajo, pues, valga la redundancia, fructifique y que se consigan muchos alumnos para el próximo año. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ana, ha sido un placer. Nos da la bienvenida a la figura de San Cayetano. Su gesto, con los brazos abiertos, es el gesto de acogida de nuestra casa. Esta figura está colocada en el retablo mayor de la capilla del seminario. El Padre de la Providencia, que tan beneficioso ha sido para nuestro seminario, procede de la iglesia de Fuenterroble. Destaca la talla moderna de San José, del artista onubense Antonio León Ortega, realizada en 1962. Se conservan dos bocetos en el obispado, uno realizado en barro y otro en madera. San José ocupa siempre un puesto esencial en la espiritualidad de los seminarios. El hombre que vive de la fe de Abraham. Precisamente esta fe de Abraham, puesta a prueba con el sacrificio de Isaac, en la copia magnífica de Caravaggio, que conserva nuestro seminario. Pasamos a la fe y la vocación de los apóstoles, representado aquí por esta buena copia de Guido Reni, de Santiago Apóstol, con el báculo peregrino. Con esta imagen tenemos otras 4 tallas interesantes de nuestro seminario. San Miguel Arcángel, del siglo XVIII, en uno de los altares laterales de la capilla del seminario. La Virgen de la Trenza, que viene por segunda vez a esta sala expositiva tras la exposición cervantina de 2016, restaurada en 2006 en los talleres diocesanos de Burgo de Osma. La última talla, situada en el rincón de la enseñanza de la teología, es la de Santo Tomás de Aquino,